ahora desarrollaremos la temática referida a la continuación de la mejora del ambiente del cultivo. Y en este caso específicamente me voy a referir a las mejoras que podemos introducir en el manejo del agua. Como dijera anteriormente, no podemos modificar el clima. Cuando trabajamos con agricultura sin regadío, dependemos de las lluvias exclusivamente, entonces no podemos hacer que llueva más, pero sí podemos manejar diferente o con más eficiencia el agua que cae. De esta manera, si yo en este gráfico o fotografía esquemática, si yo observo para una misma cantidad de lluvia sobre un suelo cubierto o sobre un suelo labrado y desnudo, para una misma cantidad de lluvia que cae, lo que observo que es mucho mayor, representado por las flechas, es mucho mayor el agua que es capaz de captar el suelo que está cubierto. Además es capaz de reducir significativamente el agua que escurre o se va por escorrentía, llevándose suelo y contaminando las aguas de los ríos. En el otro lado tenemos aguas más claras y menos agua que se nos va. También, al tener el suelo cubierto, estamos reduciendo la pérdida por evaporación, graficadas o ejemplificadas en las flechas del diagrama. Finalmente, como entonces tenemos más agua disponible en el suelo para ofrecerle a la planta creciendo en ese ambiente, al remover la limitante abiótica de la falta de agua, o dicho al revés, al poner más agua a disposición, teniendo radiación, puede transpirar más agua a la propia planta y generar más biomasa. Digamos, en el fundamento último, esto es el manejo del agua a nivel del sistema. Captamos mejor, evitamos escorrentía, evitamos erosión, más agua disponible para el cultivo, más biomasa generada, más rendimiento, más eficiencia, sustentablemente hacia el futuro. Todo cumpliendo con aquellas condiciones iniciales que planteamos para el nuevo modelo. Debemos mejorar simultáneamente la capacidad de captar, almacenar y usar eficientemente el agua de lluvia que cae en un área determinada. Una clara y contundente evidencia que me tocó vivir al comienzo del desarrollo del sistema de siembra directa nos mostró, en comparación alambrado por medio, un campo que venía tradicionalmente labrado, alambrado por medio, con uno que había comenzado a trabajar con el nuevo sistema de siembra directa, donde se implanta después de un invierno normal, viene un verano muy seco, sobre el lote que tenía rastrojos en siembra directa se implanta soja en ambos dos, alambrado por medio, y viene una fuerte sequía de verano, resultando en lo que muestran las fotos, el paño cultivado en siembra directa termina rindiendo más de 2 toneladas, mientras que el paño de la izquierda en convencional, labrado, mucho menos eficiente en capturar la poca agua que había caído, termina muriéndose y no cosechando. Esto nos mostró en el comienzo de la adopción y adaptación y evolución del sistema la importancia que tenía no solo frenar la erosión, sino cómo crecíamos en eficiencia en el manejo del agua. Las rotaciones son otra herramienta estratégica muy importante para mejorar el funcionamiento general del suelo a través de diferentes mecanismos que, rotando los cultivos, se generan. Es un concepto muy importante también, puesto que tiene que ver con la biodiversidad, con la resiliencia que el sistema adquiere. En general está asociado el nivel de resiliencia o de capacidad de amortiguar amortiguar los impactos negativos, o por ejemplo una sequía, o distintos tipos, un estrés térmico, o el reciclaje de los nutrientes, o una deficiencia nutricional. Todo ese tipo de limitantes, en este caso abióticas, y algunas bióticas también, son capaces de minimizar ese impacto negativo o influencia negativa cuando los agroecosistemas son rotados con diferentes especies.
O sea, es una estrategia más que tiene también su relevancia notable. Un ejemplo, ahora pasaremos a hacer un análisis, o más que análisis, a remarcar la necesaria actitud innovadora para descubrir nuevas posibilidades e implementar estrategias en pos de conseguir continuar con la mejora del funcionamiento del sistema agroproductivo a límites cada vez más altos para poder de esta manera enfatizar, priorizar, lograr avanzar mucho más rápido con el crecimiento por productividad más que el crecimiento por área. Repito, el crecimiento por área en principio no puede ser evitado, pero sí puede ser minimizado en la medida que prioricemos el crecimiento por productividad. El intercultivo o cultivo simultáneo, aprovechando las características de tolerancias a distintos herbicidas, es un muy buen ejemplo de una actitud innovadora de frontera en el desarrollo de estrategias para manejar un sistema agroproductivo. La mezcla de sorgo y soja en un intercultivo y en forma simultánea realmente es un muy buen ejemplo para esto. El cultivo, ambos dos van progresando en forma conjunta, llega un momento en que madura el sorgo y entonces con una aplicación de un determinado herbicida al cual la soja es selectiva, logramos completar el ciclo o terminar el ciclo de madurez del sorgo, se cosecha el sorgo por arriba de la soja sigue vegetando, beneficiándose de ese carbono y el sombreado, más que el sombreado, la protección contra los vientos en este caso, y a posteriori terminamos cosechando la soja. O sea que de un mismo paño en el cultivo de verano logramos producir dos cultivos en forma simultánea. Esto es un ejemplo de actitud innovadora, de buscar más allá de la frontera de lo tradicional, de romper paradigmas que en el fondo tenían 10.000 años. Esto mismo se ha extendido, este mismo concepto, se han hecho pruebas, se está avanzando en cultivar en forma conjunta maíz y soja, o girasol y soja, etcétera, etcétera, etcétera. Manejando y removiendo restricciones bióticas y abióticas. El rol de la biotecnología en este caso es de puntualizar por la gran potencia que tiene para remover este tipo de restricciones. Removiendo restricciones bióticas y mejorando la calidad nutricional al mismo tiempo. El manejo de malezas y plagas y enfermedades. Además del uso correcto de las herramientas químicas tradicionales como los insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc., hoy también contamos con nuevas estrategias que van desde los conceptos del manejo integrado de coberturas, competencias interespecíficas, alelopatía, etc., hasta la biotecnología, como una de las expresiones de vanguardia de la ciencia más moderna aplicado a los sistemas agroproductivos. Articulando todas estas estrategias en forma holística, interactiva, dentro de una visión abarcativa, integradora y sistémica, se logran grandes progresos al momento de superar y remover restricciones bióticas que acotan el rendimiento de los cultivos. Vale destacar que más recientemente la biotecnología emergió con toda fuerza, comenzando a ofrecernos herramientas inéditas para el presente, hasta el presente. Las mismas poseen un enorme valor actual y potencial para continuar haciendo crecer la producción agrícola total en cantidad y calidad, lográndolo prioritariamente a través de un aumento de la productividad sustentable y mejora de la calidad del producto. O sea, en el camino que decíamos que era el que debíamos priorizar. El caso de la tecnología BT y otras para protección frente al daño de lepidópteros en maíz. Este es un clásico ejemplo donde, por un lado, nos ha permitido reducir las intervenciones con insecticidas u otro tipo de herramientas de ese grupo, y la planta se autodefiende con una altísima eficiencia, evitando el daño de estas plagas que son tan generalizadas
no solo aquí, sino alrededor del mundo. El arroz dorado es otro típico caso emblemático y ahora referido a la mejora en la calidad nutricional de los productos que estamos generando. En Asia, viendo Asia, África, determinados países del anillo tropical, subtropical del planeta, el arroz es la base alimentaria, como veíamos al comienzo de la presentación, y el mismo, en muchos casos, al constituir una parte muy importante de las dietas y al carecer, el arroz tradicional, al carecer de vitamina A, o provitamina A, el caroteno, el pigmento naranja, hace que haya una cantidad importante. Les aparecen problemas de ceguera por carencia de vitamina A. Es una situación muy penosa, pero hoy la ciencia, gracias a la ciencia y en este caso a la biotecnología, se ha generado un arroz homólogo del que conocemos, pero que en su grano es portador de caroteno, o sea, el pigmento que lleva la zanahoria, y esa incorporación del caroteno hace que el cuerpo lo transforme en vitamina A y con solo ingerir este arroz en vez del otro, se logra neutralizar o potencialmente podemos neutralizar este dramático problema que sufren esas áreas más pobres del planeta. Esta creación biotecnológica hecha por una serie de universidades y su mentor principal, que fue el doctor Ingo Potricus, a quien tuve el honor de conocer y recibir de él la explicación y los fundamentos de todo esto, ha sido donado en forma gratuita a la humanidad frente al Papa, como para darle a esto más credibilidad o lo que fuera. Emblemáticamente fue donado de esa manera y cualquier país que quiera acceder a esta tecnología e incorporarla a su población puede hacerlo no por un costo económico, sino solo manifestando y articulando los pasos necesarios para poder incorporarlo.